Muy buenos para todos ustedes que están en línea por su canal de YouTube. Vamos a meditar sobre un versículo que encontramos en Isaías capítulo 13, versículo 9. Esto lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra: He aquí el día de Jehová viene, terrible, y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Dios aquí tiene un propósito y nos dice una profecía para dentro de un futuro, ¿sí? Se refiere a quién? A Babilonia. En los versículos siguientes se refiere a Babilonia. ¿Pero cómo así? Si Babilonia está destruido hace muchos años, claro que sí. Esa es una Babilonia antigua y ahora tenemos el surgimiento de una Babilonia ya no material, porque la Babilonia material quedó atrás, y en otra profecía dice que nunca más se volvería a reconstruir hasta el día de hoy. Esta es una Babilonia ya institucional, ¿sí? Dijéramos que literal de alguna manera, ¿sí? Y de ella nos vamos a ocupar en la próxima oportunidad, ¿sí? Profecía para el futuro, ¿cierto? La Babilonia del mañana. ¿Sí? Entonces, en la antigua Babilonia, que surge por los años 1790, antes de Jesucristo, ¿cierto? ¿Sí? Había un grupo de personas que decidieron construir una torre, ¿sí? Para llegar hasta el cielo y decirle al Señor: nosotros no le creemos. Nosotros no le creemos en su promesa de que nunca más volvería a haber un diluvio. Entonces pues vamos a construir una torre donde vamos a vivir, ¿sí? Y si hay otra inundación, pues sencillamente estaremos a salvo, o las aguas no nos alcanzarán, ¿sí? En otra versión pues también se habla de que ese propósito de ir hasta el cielo a hablar con Dios era para prácticamente desafiarlo, ¿sí? De que nosotros no creemos en usted, ¿sí? Nosotros somos suficientes para todo, de manera que no necesitamos de usted. La soberbia, el orgullo, sobre estos dos cimientos se basa la construcción de esa ciudad, ¿sí? Hammurabi, por los años 1750, fíjese, ya estamos como 40 o 50 años después de la construcción que el Señor le tocó hacérselas, cancelar, ¿sí? Confundiéndole su lengua, sus idiomas, ¿sí? Pero los que quedaron allí montaron a Hammurabi, ¿sí? un gran legislador, un gran gobernante, ¿sí? En términos políticos, en términos sociales, pero pues alejado de Dios, ¿sí? Hammurabi por los años 1750 más o menos, ¿sí? Dictó las primeras normas, las primeras leyes, ¿sí? Eso, y que hasta hoy en día y existen, ¿no? Se tiene el original del código de Hammurabi, donde eran unas leyes, ¿sí? que propendían por el bienestar de la población. Hammurabi era un tipo y fue muy querido entre sus habitantes, entre su pueblo, por ese hecho, porque él montó varias cosas que eran el principio de su gobierno, ¿sí? Pero impulsado por su dios Marduk, con K al final, ¿sí? Con Marduk, ¿sí? Para que le instruyera y fomentara el bienestar entre las gentes, ¿sí? La ley del talión, que ustedes saben de qué se trata, ¿sí? Está justamente, se origina justamente en el código de Hammurabi. Hammurabi también, bueno, ya más adelante, Nabucodonosor, ¿sí? Montaría dentro de la ciudad fortificada, era como la decir hoy Nueva York fortificada, montó unos jardines, ¿sí? Para complacer a su esposa, ¿sí? Una cosa hermosa que hasta el día de hoy se conoce como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Por supuesto, ya nada de eso existe, ¿sí? Entonces, con Hammurabi se inicia un imperio, ¿sí? Soberbio, altivo, él era conquistador. Luego su hijo Nabopolassar, ¿cierto? En el año más o menos 620 antes de Jesucristo, pues sí, también continuó con
política expansionista de conquistar, de atraer botines de guerra, muchos oros, tesoros, ¿sí? Comida, ¿sí? Y gente cautiva, ¿sí? Esto lo siguió también su hijo Nabucodonosor. O sea, ahí ya nosotros estamos ya más familiarizados con ese nombre, ¿sí? Quien fortificó a la ciudad, ¿cierto? Gobernó con mano fuerte, ¿sí? Guerrera, ¿sí? Y conquistó, como dije, lo de los edificó los jardines colgantes de Babilonia, que era todo una maravilla, ¿sí? 3 veces amenazó a Judá, ¿sí? Que era uno de los 2 provincias de Israel, ¿cierto? En el Israel antiguo, ¿cierto? 3 veces invadió a Judá, ¿sí? Y en 3 veces, ¿cierto? En una de esas se llevó a Daniel, a Ezequías, ¿sí? Y a Jeremías y los hizo cautivos. En una de ellas, pues, se llevó a Daniel con sus amigos, ¿cierto? Y a Ezequiel, ¿sí? Bueno, Ezequiel profeta con los cautivos en Babilonia y Daniel quedó como profeta dentro de la corte del rey Nabucodonosor. Y Jeremías como profeta que quedó con lo que se habían quedado en Jerusalén ya destrozada, ¿sí? Pero entonces el imperio babilónico oprimió al pueblo de Dios, ¿sí? Oprimió con severidad, ¿sí? Oprimió, amenazó, vociferó, ¿sí? Y nos recuerda la historia de Goliat también vociferando al pueblo hebreo, ¿sí? El pueblo que estaba temeroso con su rey Saúl, y fue cuando surge la historia de David. Babilonia estaba haciendo lo mismo también, guerrera con un pueblo que como el Judá, que no eran guerreros, eran pastores, cultivadores, ¿sí? Entonces amenazaban al pueblo de Dios, ¿sí? Y los destruyeron, ¿sí? Les quisieron imponer su moda, su cultura, su religión, ¿cierto? El orgulloso Nabucodonosor decía, esta es la Babilonia que yo edifiqué, ¿cierto? Que yo fundé. Ese era el monumento a su grandeza, ¿cierto? Falsa, a su soberbia, ¿sí? Pero así como Goliat fue castigado duramente, ¿cierto? Por amenazar al pueblo de Dios, Babilonia era un reinado y como reinado tenía un rey y como todo rey de la tierra, también tienen otros reyes que quieren ir en pos de él, ¿sí? ¿Sí? Eso le pasó entonces a la antigua Babilonia, ¿sí? En el año 539 a.C., Ciro fue el primer rey que llegó a Babilonia y los arrasó, ¿sí? Babilonia perdió su independencia, perdió su identidad, perdió su nombre. En el año 482, Jerjes, ¿sí? Reprimió una revuelta que hubo entre los babilonios para volver a reedificarla, ¿cierto? Para volver a reconstruir el imperio babilonio, ¿cierto? Y en el año 331, Alejandro Magno, fíjese, ya los medopersas se habían instalado en Babilonia y se quedaron allí, ¿sí? Borraron por completo a los babilonios. Pero a ellos también les llegó Alejandro Magno desde Grecia, ¿cierto? Y quitó a Babilonia de los persas sin disparar un solo tiro, ¿cierto? Ya en el año 200 después de Cristo, ¿cierto? Ya después de Cristo, en el siglo III, fueron los romanos los que llegaron hasta ese lugar y borraron también a los persas. Fíjense que uno tras otro, uno borró al otro. El pez grande se come al pez chico, decimos, ¿cierto? Y quedó Babilonia perdida en la historia, ¿sí? La promesa de no volverse a reconstruir se cumplió hasta hoy en día. Babilonia no existe, ¿sí? Babilonia, como dice la profecía, llegó a ser nido de buitres, habitación de chacales y nunca más fue reconstruido, ¿cierto? Todo eso nos enseña que todo lo que se construye sobre la soberbia, el orgullo, la altanería, está destinado al fracaso. Lo que anunció para el versículo 19 de este capítulo 13 de Isaías. Entonces, de la Babilonia nueva que se fundamenta acá en este capítulo 13, vamos a ocuparnos en otros minutos más adelante, ¿sí? La Babilonia material fue destruida, aniquilada y borrada. ¿Qué nos enseña todo esto? ¿Qué aplicación podemos derivar de esto? Mire, hermano, usted no construya sus negocios, no construya su familia, no construya sus ideales, sus propósitos, sus metas, sus ambiciones.
No construya su mirada, no enfoque su vida, ¿cierto?, a partir del orgullo. Si usted consigue, ¿sí?, alcanzar nobles ideales, de alguna manera usted logra terminar sus carreras, su propósito le llega a buen término, todo usted es próspero, ¿cierto? Olvídese de la altivez, muéstrese, ¿sí?, como alguien humilde, sencillo, honesto, ¿sí? No construya sobre el orgullo. Construir sobre el orgullo, la altivez, es quitar a Dios, es negar a Dios, como que Dios no tuvo ninguna participación en todo ese esfuerzo que usted hizo. No, a mí no me regalaron nada, a mí no me bajó nada del cielo, a mí todo lo hice yo, todo lo construí. Es tan lacónico escuchar esas frases, ¿sí? Y hay alguien acá en la familia que habla más o menos en esos términos. Por ahí tengo otro amigo que también habla en esos términos, ¿sí?, que oscurecen el pensamiento, como dice la palabra en el libro de Job, ¿sí? Mire, alguien que no toma tiempo para pasar con Dios a diario, alguien que no le dedica un tiempo para alabar, para aprender, para meditar sobre el Señor, es lo mismo que decir yo puedo solo, yo soy autosuficiente, Señor. Yo las cosas que logro lo hago es con mi esfuerzo, con mi sacrificio. Yo no dependo de nadie, yo no necesito de nadie, ¿sí? Yo no necesito del de arriba, como dice por ahí, ¿cierto? Eso es orgullo espiritual, eso es soberbia, ¿sí? Y la palabra de Dios en Proverbios 16:18 dice que antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída es la altivez de espíritu. No caigamos en ese error de dejar por fuera la acción de Dios. Si usted ha conseguido sus cosas, si usted ha conseguido sus ideales, sus anhelos, sus propósitos, es porque Dios se lo ha permitido, no es por su esfuerzo exclusivamente. Por supuesto que se necesita que usted tome esfuerzo sobre las cosas que va a desarrollar, pero no deje por fuera al Señor de los cielos, ¿sí? Muchas personas de muy buen calibre, inteligentes, honestas, sencillas y humildes, pero hay otras que arrogantes, ególatras, que no están dispuestas a aceptar las sugerencias de los demás, ¿sí? Esto conduce al fracaso. Todo lo que se edifica por encima, con cimientos de soberbia, está condenado al fracaso. Estos imperios cayeron lentamente, ¿sí? Cayeron, tenían que caer porque fueron construidos, fueron construyéndose sobre la base de la soberbia, ¿sí? Sobre la base de mirar, ¿cierto?, por encima del hombro, ¿sí? Que nuestras vidas no sean así. Tengamos presente esto. Si en nuestras vidas Emmanuel, Dios con nosotros, no está presente, todo lo que hagamos será en vano. Si en nuestras vidas con los propósitos lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús, como Pedro cuando tiró la atarraya al mar, ¿cierto? Si la hacemos en el nombre de Jesucristo, la atarraya vendrá cargada, no podemos con ella de bendiciones. Amén. El Señor los bendiga. Muchas gracias.